tarda a tothom. Moltes gràcies per estar presents i participar en aquest primer seminari del Col·legi d'Infermeria de Girona. I res, que sapigueu que aquest seminari es farà en llengua castellana perquè avui ens acompanya la Carmen Ferrer Arnedo, a la cual quiero agradecer muchísimo que haya aceptado esta invitación para participar en el primer webinar del Colegio de Enfermería de Girona y en el que queremos, a través de enfermeras expertas y referentes en diferentes ámbitos de la enfermería, visualizar el rol de la enfermera, el pensamiento y la práctica clínica fundamentada en ser enfermera. La doctora Carmen Ferrer Arnedo es doctora por la Universidad de Zaragoza, actualmente jefa del Servicio de Información y Atención al Paciente del Hospital Central de la Cruz Roja Sermes y es una enfermera y experta en lideraje, en humanización, en cronicidad, en estrategias de empoderamiento de la profesión y, como dato importante, fue coordinadora científica de la estrategia para el abordaje de la cronicidad del Servicio Nacional de Salud en el 2012. Ella cree que el sistema se debe transformar desde el lideraje de las enfermeras y su participación en la toma de decisiones y desde el papel de los cuidados como un servicio que han de liderar las enfermeras. Y también añadir que el pasado 21 de octubre fue candidata a la presidencia del Consejo General de Enfermería de España, candidatura que el Colegio de Enfermería de Girona pues apoyó. Y nada, que casi lo consiguió. Muchas gracias por su coraje y Carmen, te escuchamos. Bueno, muchas gracias al colegio. Bueno, no sé si todos... ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si todos ya tenéis vuestra taza de café que nos ha propuesto el colegio, ¿no? Que a través de las webinars tomemos café con un experto y charlemos un ratito sobre aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la profesión enfermera, ¿no? Así que, bueno, gracias por invitarme. Para mí un honor que me hayáis invitado y muchas gracias por apoyarme cuando, bueno, pues intenté ser la presidenta del Consejo General de Enfermería y ser el líder de las enfermeras españolas. No pudo ser, pero bueno. Ahí estamos. La próxima vez, pues supongo que también el colegio apoyará o a lo mejor presenta una candidatura para que, bueno, podamos trabajar el liderazgo enfermero, que es tan importante, ¿no? Tener buenos líderes es importante, intentar tener visibilidad, es los que nos ayudan a dar el camino y bueno, pues me parece una idea magnífica esta del colegio, ¿no? De hacer estas webinars con expertos alrededor de un café que supongo que os habréis puesto o un tecito y bueno, espero que en esta hora pues podamos charlar y bueno, y podéis participar y bueno, hacerme preguntas y podamos charlar en esta webinar, ¿no? Bueno, la webinar que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la cronicidad, ¿no? Voy a ver si consigo compartir la pantalla que está aquí, comparto. Aquí estamos, fenomenal. Ahí está nuestra pantalla. Vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar de cronicidad y vamos a hablar del papel de liderazgo que tienen las enfermeras después de una década de hablar de cronicidad, ¿no? Y bueno, yo he utilizado para hablar de cronicidad, en vez de lo último, lo anterior. ¿Por qué? Pues porque seguramente desde donde hemos partido deberíamos de pensar si realmente hemos conseguido aquello que en el año, hace una década, ¿no? En el año 2012, cuando yo fui coordinadora científica de la estrategia hasta el año 2020, si realmente hemos conseguido hacer lo que pretende esta estrategia, ¿no? Y bueno, ¿y qué podemos hacer los enfermeros y las enfermeras todavía? ¿Qué hemos aprendido? Y para eso yo creo que vamos a traer a nuestro espacio, ¿no? Diferentes ideas que son ideas importantes, ¿no? Por supuesto, una idea primera que me gustaría que compartiésemos es, fijaos, cuando se plantea en el Sistema Nacional de Salud una estrategia que significa un plan de trabajo que va a unificar y va a responder a las necesidades de nuestro país, ¿vale?
Las estrategias lo que tienen es poner en valor o ponen elementos encima de la mesa, objetivos y estrategias, líneas de actuación y para que las comunidades autónomas desarrollen estas líneas en sus propios territorios, ¿no? Y que haya una especie de elemento que unifica, y estas son las estrategias en general. Y bueno, cuando nace la estrategia de la cronicidad, estas estrategias tienen una estructura, os la voy a contar así rapidito, la vamos a usar, así que es importante que la recordemos. Estas estrategias tienen una coordinación científica, significa personas interesantes, que son los científicos los que van a liderar, bueno, qué dice la evidencia, ¿no? Tiene también la participación de un grupo, un consejo, una línea que se llama, en la que participan las comunidades autónomas, un representante por comunidad autónoma. En la cronicidad pues tuvimos a Contel, ¿no? Que estaba allí, que es un colega, un enfermero, ¿no? Nuestro. Bueno, y después están también las sociedades científicas, ¿no? Entonces, bueno, pues las comunidades autónomas tienen su representante y todas las estrategias se hacen bajo un consenso, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esta estrategia? Fijaos, una cosa interesante de esta estrategia, y por eso viene al hilo esta idea del liderazgo enfermero, es que por primera vez, espero que se repita alguna vez más, ¿no? Una enfermera fue coordinador científico. Y plantea que esto es un hito importante, es muy importante que a una enfermera se le elija como coordinador científico en una estrategia. Habitualmente se han elegido siempre médicos. En nuestro caso, la cronicidad tiene un equipo como coordinadores. Tiene un médico de familia, tenía un médico de familia, tenía un médico internista y tenía una enfermera. Un equipo de trabajo para abordar la cronicidad. Esto es algo bastante simbólico. Nunca había habido una enfermera en ninguna estrategia como líder. Y en esta estrategia aparece en el año 2012. ¿Y esto qué dice o qué pone encima de la mesa? Fijaos, pone encima de la mesa el valor del aporte de las enfermeras en la propia estrategia de la cronicidad. Así que, de entrada, así que en la primera página en la que está mi nombre y la idea de la coordinación científica, un elemento interesante que trae esta estrategia, esta idea de la cronicidad, es que parece que las enfermeras podríamos representar algo, porque se nos ha elegido coordinadores científicos de la estrategia. Eso significa tenemos algo que decir, tenemos algún elemento de valor. Bueno, la cronicidad, ¿qué os voy a contar yo que no sabéis vosotros? Si es que es algo que se arrastra, que se arrastra y que se arrastra y que, bueno, es un elemento importante. La cronicidad marca la diferencia en el Sistema Nacional de Salud y en los sistemas sanitarios de cualquier país. La cronicidad lo que determina es una manera de hacer diferente y no plantea tanto qué es lo que tienen que hacer los clínicos, sino que esta es una estrategia más bien organizativa, es una estrategia de modelo, de cambio de modelo. Bueno, tiene una gran magnitud y eso hoy en día, bueno, fijaos, yo os he traído esos datos antiguos para que os deis cuenta de que anda que no hay números ahí y anda que no hemos corrido. Y fijaos, se decía, bueno, en el año 2000, ¿no? Las enfermedades causarán el 73% de la mortalidad, las enfermedades crónicas, y el 60% de la carga de morbilidad. ¿Vale? Y eso es así. Y esto se decía ya en su momento cuando la OMS nos dice, hagan ustedes el favor de hacer algo. Hagan ustedes el favor de hacer algo porque esto no se frena, ¿no? Sin embargo, estamos en el año 2023 y no sé si habéis visto que se han transformado muchos hospitales de agudos o muchas camas agudas, no sé si lo sabéis o si creéis que se han transformado muchas o si se han abierto nuevos elementos o nuevas instituciones o nuevas organizaciones para abordar la cronicidad. ¿No? Esta es una buena pregunta porque si tiene esta magnitud tan grande, si es tan responsable de tal, ¿cómo realmente estamos haciendo la provisión de servicios? ¿Ha habido muchos cambios o no? Esta sería una buena pregunta que nos podremos hacer dentro de un ratito, bueno, a la que yo os voy a contestar ya de entrada, que la verdad se han hecho pocos cambios, pero bueno, hay quien dice que sí, que se ha generado un cambio importante. Esto no es cierto, no ha habido tantos cambios. Vamos a ir viéndolo a lo largo de la presentación. Fijaos, el doctor Bengoa, que es una persona súper inteligente y que es una persona que dice cosas como muy sensatas, ella
planteaba en el año 2008 en este artículo. Oiga, mire usted que el Sistema Nacional de Salud, el 60% de los ingresos en los hospitales y el 80% de las consultas tienen que ver con la cronicidad. Tendremos que hacer algo. Y tendremos que hacer algo, y Bengoa lo decía muy claramente, habrá que hacer cambios y no perder la oportunidad que se nos pone encima de la mesa. Y estos cambios tienen que ver con que la cronicidad se ha convertido en una epidemia, ¿vale? Y que los cambios tienen que ver, y aquí hay dos palabras interesantes que vamos a tener que plantear como elementos claves en el desarrollo del abordaje de la cronicidad. Por un lado, que va a ser necesario mayor continuidad, ¿vale?, en la atención. Es decir, que vamos a tener que trabajar de una manera bastante integrada, ¿eh? No solamente en el papel, sino tenemos que desarrollar una buena estrategia en modelos organizativos para mejorar la continuidad. Y lo siguiente que planteaba es no perder al paciente de nuestro radar, del radar del proceso asistencial. El paciente tiene que estar bien en ese radar. Y si perdemos el paciente en el radar, perdemos al paciente, no vamos a conseguir ningún éxito. Así que estos dos son dos elementos que ya en el año 2008, fijaos, hace un montón, decía el doctor Bengoa, y a mí me parece interesante. Atención integral y el paciente en este radar, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Perdonar un segundito que voy a cerrar la puerta porque perdonar. ¿Me podéis cerrar esta puerta, por favor? Gracias. Es que lo que es perdonar, ¿eh? Ya sabéis el directo cómo es, que de pronto hay ruido. Muy bien. Bueno, fijaos, después de 10 años, con lo que de Bengoa nos decía, el cambio en el enfoque de los servicios tiene que ver con tres elementos. Tres elementos que debemos de repetir, ¿no? Personas, el radar en el ser humano, el paciente, la idea de la corresponsabilidad, profesionales y pacientes deben de trabajar juntos. Hay que abordar adecuadamente estrategias de equidad. Esto significa hay que trabajar muchísimo para evitar que las personas se enfermen. Hay que trabajar muchísimo para desarrollar una buena equidad. Y, por supuesto, un elemento clave que sale en todo es el autocuidado. Y ahí estamos nosotras. Pero, ¿quién habla de autocuidado? Ahora habla todo el mundo. Pero ¿quién sabe qué es esto del autocuidado? Las enfermeras. Las enfermeras saben lo que es el autocuidado. Saben quién es la señora Oren. Otros dicen, haga usted el favor de autocuidarse. Y se cree que diciendo esto han cumplido. Solo nosotros sabemos como profesionales que el autocuidado no se hace diciéndole a la gente, haga usted el favor de autocuidarse o si no, no venga a las consultas, ¿no? Esto no lo decimos las enfermeras. Las enfermeras sí sabemos qué es esto. Y esto es un elemento interesante porque ahora todo el mundo habla del autocuidado. Entendido así, como os digo yo, haga usted, deme usted cuarto y mitad de autocuidado, ¿vale? Hay algunos hasta que se permiten el lujo de montar, yo qué sé, apps para promover el autocuidado, ¿vale? Si la señora ahora les oye, les va a dar collejas, esto seguro, ¿no? Sin embargo, ¿vale?, nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando. O sí deberíamos de saberlo, ¿no? Desarrollar herramientas para desarrollar buenas estrategias de autocuidado. Así que este cambio del enfoque tiene que ver, por supuesto, con que estamos en el siglo XXI, ¿vale? Y en el siglo XXI todavía tenemos algunos elementos importantes y es el modelo de provisión de servicios, el modelo donde nosotros vamos a proveer de servicios a los pacientes o a los ciudadanos que tienen problemas crónicos, tiene que ver con que tenemos más vida y hemos alcanzado mayor esperanza de vida y, por tanto, vida con calidad, con que queremos conseguir bienestar más allá de salud, con que, por supuesto, ya estamos más mayores, fenomenal, pero queremos también estar más mayores y, bueno, pues ciertamente saludables, ¿no? En esta idea de un concepto de salud adaptada, ¿no?, en el que nos movemos y los enfermeros de eso sabemos bastante. Por supuesto, la salud tiene que ver también con la crisis económica y con los determinantes en salud, ¿vale? Y los pacientes son diferentes. La cronicidad ha traído ciudadanos que no son el infermus, ¿os acordáis de este término, no? Que no son el infermus el que no decide. No. Hoy en día los ciudadanos
toman decisiones, quieren tomar decisiones y llevar las riendas. Luego los roles de los pacientes han cambiado y, por tanto, los roles de la utilización de los servicios y de la necesidad de provisión de servicios. Y luego, por supuesto, está el gran mundo de la utilización de las tecnologías de la comunicación, ¿vale? Que también abren un abanico de posibilidades a la hora de diseñar y de trabajar los servicios de otra manera. Por tanto, tenemos ahí un cambio que nos ha traído la cronicidad. Fijaos, nos lo ha traído hace 10 años, pero ya sabéis los cambios cómo cuestan. Las organizaciones son como grandes dinosaurios, ¿no? Que se mueven despacio, como se deberían de mover los dinosaurios. A mí me encantan los dinosaurios, debían de ser estupendos, pero claro, se mueven blob, blob, despacio, ¿no? Y nosotros nos hemos movido despacio. Y la pregunta es, ¿y los enfermeros? ¿Hemos llegado a conseguir, bueno, lo que queríamos hacer? Esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Cuando hablamos de cronicidad, estamos repasando que nuestro sistema ha debido de cambiar. Y ha debido de cambiar de alguna manera. Y esto nos afecta a los líderes. ¿Y por qué planteamos y proponemos hoy en esta sesión el liderazgo de los enfermeros en el abordaje de la cronicidad? Bueno, porque nosotros sí sabemos que no se debe hacer lo mismo, ¿vale? Que ante un paciente crónico sabemos que no se puede hacer lo mismo, que no se le puede suplir todo el tiempo, que tenemos que innovar de manera organizativa, que tenemos que cambiar nuestra organización. ¿Cómo nos organizamos para dar mejores servicios? ¿Vale? Que sabemos que eso puede funcionar. Que sabemos que cuando tratamos a una persona de una manera fragmentada, perdemos, no somos eficaces. ¿Vale? Que esto de la fragmentación es bastante ineficiente. Luego, los modelos estos de trabajar de forma fragmentada no van bien, ¿no? Por servicios. Sí es útil, sin embargo, sabemos la estratificación, que es una herramienta diferente a la fragmentación. Por supuesto que nosotros tenemos unas competencias que desarrollar y en los equipos, para que los equipos sean realmente interdisciplinares, eficaces, equipos potentes, tienen que tener especificidad. Si nosotros no aportamos nuestra especificidad, la cronicidad no va a funcionar porque hay algo específico que solo hacen las enfermeras y que lo hacen muy bien, o son competentes para hacerlo. Y si no se hace, bueno, muchos servicios van a fracasar. Por supuesto, esos cambios que se requieren de un valor, un elemento, la aceptabilidad, queridas y queridos míos. Si no se aceptan, los cambios son los roles. Si no se acepta el cambio en el modelo, si no se acepta por todos, no se puede implantar. Yo hablo mucho de la aceptabilidad de los nuevos roles enfermeros. ¿De qué servirá que pongamos nuevos roles si nadie los acepta? Si no se aceptan por los ciudadanos, si no se aceptan por los equipos, si les da miedo a los políticos o les da miedo a los gestores. Si no se aceptan, no se pueden implantar. Y por tanto la aceptabilidad es importante, ¿no? Para conseguir qué transformación, ¿no? Y por supuesto el paciente, los pacientes son el centro, yo lo decía Bengoa, el radar, ¿no? Nuestro radar tiene que estar ahí, está en nuestro radar, pero sobre todo son activos. Y el paciente activo, los pacientes expertos, significa personas que llevan las riendas y esto se entrena y esto lo hacen los enfermeros. Los cuidados como servicio, como decíamos antes. Cuando los cuidados no son un servicio, no se miden, no se mejoran y por tanto no tienen valor. Sin embargo, si los cuidados son un servicio, se mide, se puede mejorar y eso significa crecer y significa hacerlo cada día mejor, con lo cual considerar los cuidados como servicio. Esto es lo que sabemos que puede funcionar. Por tanto, esos cambios que nosotros vamos a hacer o que podemos proponer, este cambio que propone la estrategia, que yo os decía es un cambio importante, propone organizaciones enfocadas al proceso y a los resultados. A los resultados, pero los resultados también del paciente. ¿Qué espera el paciente? Si nosotros tenemos ciudadanos que tienen problemas crónicos y no son capaces de llevar las riendas, no tienen buenos resultados, porque el mayor resultado es que ellos sean capaces de saber lo que tienen que hacer en cada momento. Debemos de hacer cosas para que eso funcione y sabemos que es que no funciona simplemente con que demos información, sino que tenemos que hacer un trabajo y ese es un trabajo que hacen los enfermeros que tiene que ver con el autocuidado. Por supuesto, la cronicidad nos trae también y pone en nuestro radar la adecuación de los servicios, ¿vale? Nosotros la cronicidad es, bueno, una manera de abordar los problemas de salud, un grupo de problemas de salud.
Y este grupo de problemas de salud debe de hacerse de una forma eficaz y eficiente. Y debemos de saber optimizar el uso de los recursos. Y para optimizar el uso de los recursos, por supuesto, también debe de aceptarse cómo han de diseñarse bien los procesos. No vale hacerlo como antes. Es muy duro esto, pero no vale hacerlo como antes. Hay que optimizar los recursos. Cuando compartes con los ciudadanos la optimización de los recursos, que eso no es malo, no es malo que usted vaya a ver a la enfermera. Al revés, eso es bueno, porque es quien sabe más. Pero al ciudadano hay que decirle qué hacen las enfermeras, qué hacen en la cronicidad y cómo la utilización de los servicios enfermeros cuando corresponde supone optimización del uso de los recursos y mejora la sostenibilidad del sistema. Claro, si se espera que ahora alguien diga que, claro, como los médicos están en huelga, perdón por la expresión, si va usted a la enfermera o le mandan a la enfermera, es que, claro, es que las cosas están muy malamente. Como no hay médicos, pues va a la enfermera. No, es que no es así. Eso no se puede consentir. La optimización de los servicios, la utilización de los recursos de forma adecuada, eso es lo correcto. Pero eso hay que compartirlo y esto hay que trabajar en ello, ¿no? Y aquí está parte de la idea del liderazgo enfermero, ¿no? Cómo conseguimos que los ciudadanos, los equipos, las organizaciones sepan que hacer esto optimiza y, por supuesto, es una salvaguarda de la sostenibilidad. Por supuesto, la estrategia de la cronicidad, una de las cosas que ha traído por encima de la mesa es la no variabilidad de la práctica clínica, ¿no? Intentar minimizarla, porque es que eso es calidad pura y dura, y trabajar en una manera de transformación. Al final, como decíamos antes, este es un problema importante en nuestro país. Fijaos, en el 2020 el 34% de la población presentaba algún problema de cronicidad, que es una pasada de gente. Pero fijaos, los mayores, el 77% de los mayores tenían problemas de cronicidad. Esto es mucha gente. Esto somos casi todos. Quedan 4 o 5. Fijaos lo importante que es esta cronicidad. Todos los modelos que hemos visto a lo largo de los tiempos, todos hablan de nosotros, todos hablan de las enfermeras. Claro, entendiendo que son las enfermeras las que generan cuidados. Y es que esto tenemos que decirlo muchas veces. ¿Para qué hemos mandado a las enfermeras a la universidad? Pues para esto las hemos mandado. Parte de nuestro trabajo tiene que ver con la cronicidad. Es que se adapta como un guante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un trabajo que hacer, algo que aportar. ¿Lo hacemos todo? No, no lo hacemos todo, pero hacemos mucho, mucho de lo que plantean los modelos de cronicidad. Tenemos que ver mucho con el paciente activo. ¿Quién consigue que el paciente sea activo? El que considera al paciente como Calimero, ¿no? ¿Os acordáis de Calimero qué mono? Calimero qué mono, ¿no? Calimero, su pollito con su cascarón y ahí no salía, ¿no? El que considera a los pacientes como Calimero, yo me lo quedo, venga usted haga, yo le hago. O el que realmente trabaja estrategias de empoderamiento de paciente, le entrena para que pueda tomar decisiones, le ayuda para que el paciente autogestione su enfermedad y sepa cuidar de sí mismo. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto, todos los modelos, y os los he puesto ahí, todos hablan de lo mismo. Todos hablan del cuidado profesional, todos hablan del autocuidado, todos hablan del paciente informado y paciente activado, ¿vale? Y todos hablan de la gestión de casos, ¿vale? Del abordaje de la complejidad y cómo el cuidado y el autocuidado son herramientas muy interesantes. A mí me encanta esta imagen, porque esta imagen es muy gráfica. Aquí el Carles Blanc, esta la usamos para todo. Yo la uso para todo. Para la cronicidad, para los cuidados paliativos, lo uso para todo. Porque es que es un hombre visionario. Y como es, no sé si es de vuestro pueblo, pero de por ahí cerca. Sí, de Entonces, Vic, creo. puede ser un tío visionario. Entonces, él plantea muy bien. Yo cuando lo veo digo, es que él se ha dejado las enfermeras, pero ya las he puesto yo para ya ponérselo niquelado. Porque cuando tú ves esta gráfica que plantea cuál es el enfoque que debe desarrollarse ante la cronicidad, ¿no? Que es una imagen muy interesante porque él plantea dónde tenemos que hacer enfoques preventivos, dónde están los enfoques paliativos, dónde debemos de trabajar con el paciente y su autonomía o dónde debemos trabajar de manera integral. Hay una cosa que es diferencial, ¿vale? Y es la línea central. Y yo he puesto en la línea central los cuidados enfermeros.
¿vale? La evolución de la cronicidad también tiene que ver con la capacidad de cuidarse que tienen las personas y con la capacidad que nosotros planteamos cuando trabajamos con los ciudadanos las conductas generadoras de salud, cuando lo diferenciamos de lo que es cuidados de promoción, de los cuidados de prevención, cuando desarrollamos líneas de trabajo para el entrenamiento en el autocuidado y en la autogestión, o cuando trabajamos para generar a la persona cuidados de confort. Así que esta línea que habla de nuestra manera de trabajar, de lo que hacen las enfermeras con los pacientes, yo creo que es algo interesante y es algo específico. Nosotros le hacemos diferencia. Es decir, que si un paciente tiene una cronicidad no compleja, pero nosotros le hemos enseñado a trabajar con una buena conducta generadora de salud, seguramente esto va a retrasar su proceso de cronicidad. O si tenemos un paciente que es un paciente crónico con más de una patología o más de un problema de salud y le hemos enseñado a autogestionarse o a tomar decisiones, seguramente su evolución hacia una cronicidad avanzada será mejor, ¿vale? Con mayor calidad de vida. Y por supuesto, si nosotros hemos sido capaces de generar cuidados de confort y hemos enseñado al entorno individual de la persona a generar estos cuidados, seguramente el final de su vida sea mejor. Por tanto, esta es una línea en la que nosotros estamos presentes, ¿no? Como profesionales. Bueno, yo a Carles le planteo, bueno, pues nosotras estamos aquí y me parece interesante que es el cuidado el que es diferencial, ¿no? Esa capacidad del cuidado es diferencial en el desarrollo de la cronicidad. Bueno, ya sabéis que la cronicidad planteaba una serie de principios rectores, ¿no? Y son principios rectores muy relacionados con nuestra práctica, ¿no? Porque el primer principio rector dice que el trabajar con las personas, o sea, ¿qué hace la enfermera? Si es que es un elemento de su metaparadigma. Ostras, las personas, parece que nunca habíamos hablado más que de enfermedades, ¿no? Y la cronicidad no habla de enfermedades. Esto, bueno, algunos dicen, no, es que la cronicidad habla de la enfermedad crónica. No, 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 perdón. La cronicidad, el primer elemento que tiene son las personas y su esfera individual. Y como las personas de las que nosotros sabemos bastante, ¿vale? Son las que también, con las que también debemos de trabajar para que no enfermen, ¿no? Así que un principio rector es considerar a las personas en su esfera individual y social. Claro, la importancia que tienen en la cronicidad los determinantes en salud, ¿no? Y cómo es clave esta idea de abordar los determinantes en salud perfectamente, porque esto influye muchísimo en la salud de los individuos. Por supuesto, la consideración de todas las condiciones de salud, ¿vale? Que tienen que ver con la cronicidad. Que la atención primaria además es el eje de la atención, es decir, que nosotros debemos de echar toda la carne en el asador en la atención primaria, aunque parece que ahora está en crisis, la atención primaria siempre está en crisis, siempre está en crisis. Lo que pasa es que a lo mejor hay que cambiar el modelo y lo que esperamos de ella, ¿no? Pero vamos, la atención primaria es un soporte magnífico, las enfermedades comunitarias desde luego son, vamos, perfectas, ¿no? Creo que los equipos de atención primaria son un soporte magnífico para la provisión de buenos servicios y en la cronicidad son claves, ¿no? La continuidad, que es clave también, y por supuesto lo que os decía antes, de compartir con los ciudadanos la responsabilidad. Esta idea de la corresponsabilidad en la utilización de los servicios es esencial y es un principio rector de esta estrategia y creo que se ha trabajado muy poco esto de la corresponsabilidad, ¿no? Y creo que ahí nosotros tenemos algo que podemos trabajar y hacer. Bueno, ya sabes, vamos a ir un poco repasando qué elementos nos ha traído la estrategia y qué podemos de dónde estamos colocados nosotros los enfermeros ahí, ¿no? Voy a ver cómo voy de hora porque ya sabéis que, no sé si lo sabéis, pero tengo, tengo esta capacidad de enrollarme y voy a intentar no enrollarme para que nos quede un poquito de espacio para charlar, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que cuando hablamos de cronicidad, y ahora vamos a repasar dónde estamos nosotros como profesionales, y dos cosas quería deciros antes de entrar, ¿no? Que hay que trabajar en equipo, esto es per se, o sea, no hace falta decirlo. Es que ya sabéis que desde que se nos murió la Virginia Henderson y el Gregorio Marañón, solos no somos nada, ¿eh? Ninguno. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis, no hay que decirlo tanto, hay que hacer más trabajo en equipo, no hay que decirlo del trabajo en equipo. Y lo siguiente es que nosotros tenemos algo que aportar. Es todo, no es todo, pero es mucho.
¿vale? Y de eso es un poco de lo que vamos a intentar ver aquí. ¿Qué es lo que podemos aportar o aportamos nosotros? Bueno, también ha salido no hace mucho, aparte de que estos son los objetivos que se plantea en la estrategia, un documento se llama el Horizonte 2025. Y en este Horizonte 2025, que es algo que han hecho unas sociedades científicas, los pacientes y tal, pues también se habla de qué es lo que nos hace falta. Y se repite exactamente lo mismo que antes, que tenemos que trabajar en equipo, pues que tenemos que el paciente sea el centro, ¿vale? Fijaos qué difícil debe de ser, que han pasado más de 10 años y todavía estamos hablando de lo mismo. Así que algo no va bien, ¿no? No va bien esto de que el modelo debe centrarse en el paciente porque otra vez estos para el 2025 dicen que hay que volverlo a hacer. Así que querrá decir que no lo hemos conseguido. O querrá decir que no hemos conseguido suficientemente pues apoyar la prevención y el autocuidado. Querrá decir eso. O querrá decir que tenemos que trabajar mejor la equidad. O bueno, o que hay un elemento clave que es desarrollar estrategias de humanización. Como veis, cosas que se repiten de la versión anterior. Algunas, bueno, se plantean pues, porque hay algunos intereses detrás, pero bueno, en general, pues se habla más de lo mismo, ¿no? ¿Qué especificidad vamos a encontrar? Yo os he traído eso para decir, ¿hemos evolucionado mucho? Bueno, pues sí, pero los que van al 25 también tienen lo mismo que los del 12, ¿no? ¿Qué es mejor que cojamos de la mano nuestra estrategia? Que es igual en todas las comunidades autónomas, en todas se habla de lo mismo, ¿vale? Más o menos con, yo qué sé, con diferente orden, pero todas tienen la misma sustancia. ¿Y qué dicen? Fijaos, nosotros lo primero que deberíamos de plantearnos es que cuando hablamos de cronicidad le incorporamos la mirada enfermera. Y esta mirada enfermera, ¿por qué es importante? Fijaos, porque si nos acordamos de Collier, ¿vale? Ella lo que planteaba es, estamos hablando de lo básico, de lo cotidiano, de lo de las personas. Y ahora decimos en los pacientes crónicos, es muy importante que las personas aprendan a cuidar de sí mismas, se conozcan sus capacidades y las pongan en marcha, ¿vale? ¿En dónde? En su vida cotidiana. Porque la cronicidad no es algo espectacular que tiene mucho que ver con lo que hago yo conmigo mismo, ¿no? Hay algo interesante y esta idea de ponerse en la piel de los pacientes, ¿no? ¿Por qué es tan difícil generar cambios, ¿no? Como decía Henderson, ¿no? Ponerse en su piel. Ponerse en su piel tiene que ver con la cronicidad. Las enfermeras saben ponerse en la piel de los pacientes. No se trata de dar consejos unidireccionales, se trata de entrenar a los pacientes, se trata de trabajar, y ahora un poco yo es lo que os propongo, ¿no? Trabajar desde esa idea personalizada, ¿no? De qué necesitas tú que te voy a ayudar, ¿no? Y bueno, pues desde esta mirada para conseguir objetivos alcanzables para las personas, ¿vale? Y esto sea algo pues visible. Así que cuando nosotros hablamos de cronicidad no perdemos la mirada enfermera, al revés, debemos de hacerlo desde la mirada enfermera. Es desde ahí desde donde vamos a aportar nuestra especificidad. Lo primero que nos proponía la estrategia es la promoción y la prevención. Esto es evidente. ¿Y ahí qué estamos haciendo nosotros? Bueno, pues en la estrategia se plantean las escuelas de pacientes, los proyectos de escuela de paciente y los proyectos de escuelas de ciudadanos. También se plantea la colaboración entre sectores, la idea de la promoción de la corresponsabilidad y el autocuidado, los estilos de vida. ¿Vale? Esto es lo que habla esta primera línea. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros llevamos una década trabajando paciente comprometido, ¿vale? Una década. Con 4 herramientas. Bueno, Mercedes Carreras hizo esta imagen y yo uso mucho las imágenes de mis amigos. Me costó mucho hacerla, a mí me gustó y aquí está, la de Mercedes. ¿Y ella qué proponía? Ella nos dice, bueno, hay como 4 pilares en los que las enfermeras estamos trabajando. Tenemos que trabajar que los pacientes sean competentes, que sepan manejar los problemas de salud, que sepan cuidar de sí mismos, que adquieran, por supuesto, un conocimiento, que sepan gestionar la información, que sepan participar en la toma de decisiones, que adquieran mayor autonomía y sepan y trabajen la autogestión. Pero esto no se hace diciendo, haga usted el favor de ser valiente y enfrentarse a esto. No, esto se hace entrenando a los pacientes. Así que los pacientes empoderados, los pacientes comprometidos, bueno,
hay herramientas, las escuelas de pacientes, los proyectos de paciente activo han sido muy beneficiosos. Bueno, en Cataluña tenéis un programa, el programa Paciente Activo, es un programa que lleva Lachón y ahora lleva Paloma y bueno, pues muchísimo, muy bien, fenomenal. ¿Y son únicos? No, no quiere decir que son únicos, quiere decir que son herramientas que nosotros hemos utilizado y que lideran ¿quién? Enfermeras. Luego, un elemento importante es en la promoción y en la prevención y las escuelas de pacientes, que no son más que aliados o herramientas para trabajar en el medio comunitario, pues bueno, sirven para desarrollar estrategias de alfabetización en salud, de empoderamiento o de autogestión, ¿vale? Bueno, es importante desarrollar todo lo que tiene que ver con la alfabetización en salud, que es la utilización de la información, la aplicación de la información, la interpretación. Esto hay que trabajarlo de forma explícita, ¿vale? Hay que trabajarlo de forma explícita y esto es algo que pueden y hacen las enfermeras diariamente y deben de hacerlo de una forma proactiva. Todo lo que tiene que ver con impulsar estrategias de autoconcepto, de autoconfianza, ¿vale? Y cómo los pacientes deberán de participar en la toma de decisiones. Pero eso se entrena, ¿vale? En lo que se llama, bueno, ahí os he puesto la referencia de Chon, que esto es antiguo ya, ¿no? En lo que tiene que ver con, bueno, entrevistas motivacionales, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos diariamente en las consultas? Y diariamente tenemos que utilizar estas herramientas, porque si no, no vamos a conseguir ni empoderamiento, ni pacientes activos, ni nada de nada. Así que el desarrollo de estas herramientas de, pues como lo que ellos decían, ¿no? De herramientas de entrevistas motivacionales, donde tú vas a conseguir desarrollar o que la persona tengas con ella un vínculo y vayas con ella acompañándola en ese proceso, eso es clave y eso se debería de hacer diariamente cada vez que tenemos ante nosotros a un paciente crónico, ¿no? Y esto trae consigo procesos de empoderamiento. Claro, el empoderamiento no es empodérese, haga usted el favor, ¿no? El empoderamiento tiene una metodología, tiene una manera de trabajarse y esto es algo que las enfermeras aportan a los equipos. ¿Todo el mundo lo hace? No es cierto. Requiere de un tiempo y requiere de una manera de hacer. ¿Y esto quién lo hace? Pues por supuesto, esto se hace, desde luego las enfermeras comunitarias lo hacen. ¿Todas? No lo sé si todas, pero desde luego esta es una herramienta para la que las enfermeras son competentes y deben un poco de desarrollarlo y seguramente pues aquí tendríamos enfermeras especialistas que nos dirían, pues claro que lo hacemos, ¿no? Y claro que trabajamos. ¿Y esto qué requiere? Pues de un tiempo, ¿vale? De un tiempo. El tiempo también es terapéutico, ¿eh? El tiempo que nosotros le dedicamos a los pacientes en la entrevista motivacional, pues, pues es terapéutico. Y por tanto, ya nadie hace o nadie debería hacer esta de pase usted para acá que le hago un cuarto y mitad, sino debe dedicarle un tiempo para poder generar cambios, porque si no, no se consiguen los cambios, ¿no? Bueno, hay escuelas en todas las comunidades autónomas. Yo para vuestros pacientes os recomiendo que utilicéis todos los recursos que hay, que anda que no hay recursos, no solamente hay recursos del programa Paciente Experto, el Paciente Activo, os venís a la Escuela Madrileña de Salud, os linkáis en ella y más de 600, tenemos más de 600 bueno, activos, ¿no? Vamos, pasado mañana, el día 7, bueno, el día 1 ya, empiezo yo un campus para cuidadores. Que os recomiendo, claro, lo dirijo yo, no os voy a recomendar. Es de 100 horas, se hace online, bueno, y ahí podéis entrenar a los cuidadores, ¿vale? Así que si tenéis cuidadores, bueno, que pensáis que les hace falta un trabajito, que les hace falta apoyo y tienen dificultades porque no tienen conocimiento, requieren entrenamiento, pues les podéis estar ahí. Así que tenemos nuestra red y bueno, digo el nuestro, pero vamos, todas las comunidades autónomas tienen cosas maravillosas, así que utilizarlas. ¿Vale? Luego está la continuidad y en la continuidad, bueno, pues por supuesto emerge con fuerza la gestión de casos, ¿no? Las enfermedades de práctica avanzada, ahí están, son una realidad. Y bueno, y están ahí y son interesantes porque hay evidencia científica suficiente sobre las EPAs, sobre estas EPAs, ¿no? Estas enfermedades de práctica avanzada, estas que hacen gestión de casos o continuidad de cuidados, ¿vale? Y ayudan en la reorientación de la atención domiciliaria. Y bueno, pues la continuidad asistencial también tiene que ver con las enfermeras como entrenadoras en el autocuidado, esto dice la estrategia, este es un término
que yo introduje en esta estrategia y que creo que se debería utilizar. Bueno, que sepáis que lo tengo registrado para que se use solo por enfermeras. La enfermera como entrenadora en autocuidado, ¿no? O las enfermeras comunitarias como responsable de la adherencia, y bueno, pues ahora con el tema prescripción, etcétera. Entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado algo, sí, desde luego el liderazgo en la atención domiciliaria. Las enfermeras son los líderes de la atención domiciliaria. Ahora hay una gran discusión sobre, ay, todo el mundo va a ir al domicilio. Pues no, la gente no quiere que a su casa sea la gran vía. A ver si nos aclaramos. No, que va a ir el farmacéutico, no, que van a ir los... No, 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 no puede ser. La gente no quiere eso. La gente quiere que a su casa vaya siempre el mismo, ¿vale? Que casi siempre debería ser una enfermera, que va a ser el líder del equipo. Bueno, y si hace falta alguien más, pues llamará a alguien, ¿no? Y esto es una manera de trabajar y el domicilio es un territorio donde las enfermeras han desarrollado su trabajo y deben de desarrollarlo más. La atención domiciliaria es esencial y desde luego cuando se hace de forma continua y lo hace el mismo profesional, ya sabéis que se mejoran los resultados. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con unidades de transición de cuidados que deben de ser lideradas por enfermeras. No, esto no existe. Bueno, no existe, o sí existe, o debería existir, ¿vale? Para que el ciudadano atraviese el sistema de cada ciudadano en el recurso que necesita, ¿vale? Bien, también tenemos que trabajar la reorientación en la asistencia, nos ha dicho la estrategia. Y aquí, bueno, pues tenemos la estratificación, donde es importante meter e introducir la capacidad de autocuidado de las personas, ¿no? Todavía esto lo tenemos un poco verde y, sin embargo, pues es bastante bueno que en las herramientas se incluya esta capacidad de cuidado de uno mismo, porque es determinante a la hora de ver en qué recurso podemos utilizar para cada persona. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con visión integral, con atención segura, ¿no? En la utilización de los fármacos, ahí tenemos un campo clarísimo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el abordaje del dolor, el cumplimiento terapéutico o el afrontamiento familiar comprometido. En la reorientación de la asistencia, los cuidadores. Los cuidadores que deben de recibir un servicio específico de cuidados. No son ejecutores de cuidados, ¿vale? Los cuidadores son esenciales a la hora del trabajo en la cronicidad avanzada y a la hora del trabajo al final de la vida, ¿no? Con lo cual, bueno, las enfermeras gestoras tienen un trabajo esencial supervisando pues todo lo que tiene que ver con el cuidado en el domicilio o el trabajo en el ámbito residencial. Muy bien. Bueno, nosotros comprendemos a los pacientes y esta es una de nuestras fortalezas, ¿vale? Nuestro liderazgo tiene que ver con que nosotros, una de las cosas que hemos conseguido es que cada paciente tenga su enfermera, ¿vale? Y la continuidad, o sea, y el hecho de no cambiar cada 2 por 3 de enfermera, aquello de las tareas, ¿os acordáis? No sé, ya seguro que nadie se acuerda ya del trabajo por tareas, pero bueno, aquello era una locura, ¿no? Porque no tenía ningún vínculo y para cuidar a los pacientes crónicos se requiere confianza y se requiere interacción y por tanto esa idea de conseguir mi enfermera, ¿no? Como me dijo una vez a mí un paciente, Carmen, me he podido divorciar de mi mujer, no me voy a poder divorciar de la enfermera. Y yo dije, pues tiene usted toda la razón, divórciese de la enfermera, porque se requiere sin duda alguna complicidad, se requiere vínculo para poder cuidar y para poder trabajar competencias, capacidades, se requiere vínculo. Si no lo hay, pues no se puede trabajar, por tanto, esencial, ¿no? Bueno, todo lo que es la línea de autocuidado y la última línea que se nos plantea es la investigación y la innovación. Yo creo que la innovación tiene que ver con la organización, cómo nos organizamos, ¿vale? Y con qué capacidad, bueno, pues trabajamos todo lo que tenemos que ver con las tecnologías de la información o el desarrollo de nuevos indicadores. Bien. ¿Qué diferencias, qué tenemos o qué quería yo al final ponernos encima de la mesa? Hay muchísima evidencia científica sobre qué es la aportación de las enfermeras. Lo que pasa es que no se pone en valor, pero hay mucha y muy buena, o sea, hay de todo. Pero yo os he traído 5 cosas que me parecen interesantes, ¿no? Y que tienen evidencia de lo que nosotros podemos hacer y por qué somos líderes. Fijaos, hay una gran evidencia científica sobre la atención telefónica de las enfermeras, la utilización de las tecnologías de la comunicación, el telecuidado, la llamada telefónica. ¿Y por qué es tan importante? Hoy he supuesto a mi amigo Contel, que le quiero mucho, que lo sepáis. No. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto de la atención telefónica? Que ha demostrado evidencia. Porque hay presencia enfermera. ¿Vale? Os he dicho, algo importante en la cronicidad es esta idea de no estar todo el día cambiando de enfermera.
La enfermera tiene que ser continua, tiene que ser la misma, la que elijo yo. La presencia enfermera de la enfermera da seguridad. Y esta seguridad da mejores resultados, mejor adherencia, mejor cumplimiento terapéutico, ¿vale? Más seguridad, más capacidad de autocuidado. Por tanto, el primer elemento que hay evidencia suficiente tiene que ver con la presencia enfermera, aunque sea telefónica, ¿vale? Hay evidencia sobre la llamada telefónica, luego hay que hacerla bastante, ¿vale? La segunda que os quería poner encima de la mesa es, bueno, el proyecto este de Osakidetza, ¿no? El País Vasco, que empiezan a probar roles y nuevos roles y pusieron encima de la mesa la enfermedad de práctica avanzada y pusieron encima de la mesa las enfermedades de enlace que ya venían de experiencias que había en el País Vasco y en Cataluña, por supuesto, y en Andalucía. Y estos proyectos, ¿qué es lo que nos traen a la mesa? ¿Por qué nosotros somos líderes? Porque hay otro elemento importante. El primero os he dicho la presencia, las enfermeras. La segunda es acompañar al paciente. Las enfermeras acompañan al paciente. Por tanto, la enfermedad está de práctica avanzada, las enfermeras de continuidad, ¿qué hacen? Acompañan al paciente por el sistema, le dan seguridad. Le llevan hasta su domicilio, están acompañándole. Por tanto, son figuras que mejoran la adaptabilidad, figuras que dan respuesta a esta idea de necesidades individuales de las personas. Luego, lo siguiente que hay evidencia es esta idea de acompañar a los pacientes. La tercera que quería traeros es, por supuesto, la gestión de casos. Pues mi amigo Morales, por Dios, ¿quién no ha leído Morales? Pues que no le he leído muy mal, porque Morales es que nos marca camino. ¿Y qué nos dice Morales? Bueno, Morales ha publicado muchísimo sobre la complejidad, ¿no? La idea de la cronicidad es compleja, no es sencilla y hay muchísimas maneras de abordarla y hay que tener claro que la complejidad, que la cronicidad es compleja y sus soluciones también son complejas, ¿vale? La gestión de casos ha demostrado cuando la ejerce una enfermera, no un equipo, el rollo este del equipo, no, las enfermeras gestoras de casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque comprenden y son facilitadores ante la complejidad. Comprenden el sistema, comprenden los entornos individuales y son facilitadores en la complejidad, ¿vale? Así que hay evidencia suficiente y este es un rol que nosotros vamos a ejercer y es un elemento que aportamos porque tenemos evidencia sobre él, ¿vale? Y por supuesto, la última, ¿no? Os he traído pues este programa que también que es un programa vuestro, ¿no? Que tiene evidencias científicas suficientes, ¿vale? Que reduce la mortalidad, ¿vale? Este programa del ICEDOC, ¿no? Este programa de atención domiciliaria, que también está basado en esta idea de la gestión de casos. ¿Y qué hace este programa? Proporciona seguridad, ¿vale? Que es otro elemento importante que ponemos y que nosotros debemos de liderar. Como veis, 5 elementos que os he traído encima de la mesa. El quinto, ¿vale? El que tiene que ver con el entrenamiento en el uso de herramientas, cómo nosotros enseñamos a las personas a utilizar herramientas para cuidarse mejor, para favorecer el cumplimiento terapéutico, para trabajar con pacientes de forma que los pacientes sean proactivos y bueno, pues aquí ya os he traído otra evidencia donde las enfermeras entrenan en el uso de las herramientas para la capacidad de autocuidado. Bueno, básicamente hemos desarrollado que conocemos a los pacientes, que bueno, escuchamos lo que necesitan y que somos capaces de dar respuesta a lo que necesitan. Y por tanto, nuestra aportación tiene que ver con estas 5 ideas que os he intentado buscar algunos artículos sobre ellas. La importancia de la presencia cuidadora, la utilización de las tecnologías para tener presencia, por supuesto, que nosotros somos capaces de comprender la complejidad del cuidado y somos facilitadores de los ciudadanos dentro del sistema a través de la gestión de casos y la gestión de cuidados, que acompañamos a los pacientes por el sistema y por tanto el paciente no va solo, el paciente nos tiene a nosotros, que le vamos acompañando, ayudándole a resolver sus situaciones, que le proporcionamos seguridad a él y al cuidador, porque nuestra presencia proporciona seguridad. Y por supuesto que entrenamos para el autocuidado y la autogestión, que son 2 herramientas esenciales en la toma de decisiones, ¿no? Y esto sería nuestra aportación como líderes, ¿no? Y nosotros lideramos desde estos enfoques. Mejoramos la capacidad de resolución, damos un enfoque integral, gestionamos, por supuesto, los cuidados, ¿a través de qué? Pues del liderazgo. Pero claro, esto que nosotros decimos que hacemos, que hemos generado evidencia para hacerlo, debe ser
aceptado, ¿vale? Porque para poder desarrollarse debe de aceptarse. Bueno, ya sabéis, son los programas de autocuidado, la potenciación de la gestión de casos y el fortalecimiento de la atención primaria, pues son los elementos claves para el abordaje de la cronicidad. Y bueno, hasta aquí quería yo llamaros, me he quedado a ver que voy, qué horror, 10 minutos, que si me he pasado, no sé. Bueno, yo las claves que quería un poco daros en la cronicidad es, por supuesto, tenemos que estar. La cronicidad no se aborda, no solo, o sea, por supuesto que se trabaja en equipo, nosotros tenemos que aportar nuestra especificidad. Sin especificidad enfermera se aborda mal la cronicidad, se aborda como los procesos agudos. La diferencia es lo que hacemos nosotros a través de la estrategia de cuidados y, por supuesto, debe hacerse de una forma muy personalizada, muy individual, muy para cada persona, de una manera ordenada, ¿vale? Sabiendo lo que tenemos que hacer cada uno en cada momento y, por supuesto, de una manera colaborativa, ¿vale? Colaborativa entre niveles, entre entornos, el medio comunitario, las enfermeras generalistas, las enfermeras especialistas, las enfermeras de práctica avanzada, o sea, de una forma colaborativa. Y así saldremos de esto de la patología, que todavía estamos en ella, y llegaremos a entender los problemas de cuidados, que es pues nuestro negocio, ¿no? De lo que sabemos nosotros y que podemos aportar a los ciudadanos. Bueno, y hasta aquí quería contaros. A ver, ahora os toca a vosotros hablar un poquito. ¿Qué tal va el café? ¿Bien? Muy bien. No te oigo. Creo que Muchas tienes... gracias, Carmen. Muchas gracias. Ahora me gustaría que cualquiera de mis compañeras que hemos estado siguiendo todo este webinar, pues que si tuvieras alguna pregunta, pues que en el chat la reflejarais. Mientras van saliendo algunas preguntas de compañeras que veo aquí que se están conectadas, gestoras de casos, enfermeras hospitalarias, enfermeras de atención primaria, has planteado un tema, en este 2023, ¿se han transformado los hospitales de agudos después de 10 años de estrategia de cronicidad? Yo creo que no, sinceramente. Me contaba antes una compañera especialista en geriatría que más del 25% de las personas que acuden a los servicios de urgencias tienen más de 75 años y la mediana en las estancias hospitalarias pues supera, ¿no?, los 80, y no nos hemos adaptado seguramente en muchos casos, ¿no?, en cómo abordamos a estos pacientes dentro de las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Sí. Bueno, porque claro, es que tendríamos que desmontar todo, mucho. O sea, el problema que hay es que hay que cambiar esta tradición. O sea, si nosotros, por supuesto, tenemos que hacer un enfoque hacia los mayores, tenemos que pensar que la estancia media de un paciente pues ya no podrán ser 3 días o 6 días, ¿no? Tendremos que pensar que las personas requieren unidades de cuidados. Yo abogo porque haya unidades de cuidados, o sea, como si fuese un servicio enfermero de transición, ¿vale? Un paciente mayor tiene una convalecencia diferente, tenemos que trabajar la funcionalidad muchísimo, tenemos que desarrollar elementos que no se encuentran en un hospital de agudos. Yo ahí no os lo he contado, pero yo fui gerente de un hospital que trabajamos para transformar y fue un hospital de cuidados y yo era la gerente. Y quien me eligió a mí sabía lo que elegía, o sea, si me eligió de gerente, sabía que yo no me iba a poner a poner allí resonancias magnéticas y no iba a trabajar otra cosa. Entonces, hay que ¿Qué ser era, valiente. Carmen? Como un sociosanitario, diríamos. Sí, 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 una especie de sociosanidad, pero hay que tener cuidado, no un ámbito residencial, un Ah, hospital. Porque también aquí hay mucha confusión entre, no, los sociosanitarios son la residencia. No, no. Los problemas de cuidados y los problemas de salud se atienden en un medio que es un medio que puede ser un hospital. Y ese hospital tiene unos costes diferentes. Y esas unidades de transición son unidades que deben de llevar enfermeras, ¿vale? Deben de dirigir las enfermeras. Otra cosa es que también trabajen fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y algún médico, por supuesto. Pero los líderes deben de ser enfermeras. ¿Por qué? Porque entrenar en el autocuidado, porque trabajar el empoderamiento de los pacientes, porque desarrollar estrategias de funcionalidad tiene que ver con la práctica del cuidado. Y entonces los pacientes deberían de llegar allí y eso significa que a lo mejor
O sea, eso no tiene que estar en un hospital de agudos, que es que la cama, dormir cuesta una pasta. Eso tiene que estar en otros entornos. Y esos entornos los tienen que llevar enfermeras, ¿vale? Porque también la sostenibilidad del sistema requiere costes adecuados. Y eso nosotros podemos hacerlo. Entonces, hay que, por supuesto, hacer transformación, pero no hay que hacer unidades, que esto también es discutible, ¿no? Tiene que haber enfermeras que lleven las unidades de cuidados complejos, que sean especialistas en geriatría. Pues seguramente tendrá que haber enfermeras geriátricas. Pero tiene que ser un servicio de geriatría. Yo eso no lo creo. No lo creo, porque esto es clonar el servicio de medicina interna. Creo que sí que pueden ser lideradas por enfermeras. No quiere decir que sean, o sea, quiero decir, no es lo mismo. A lo que yo me refiero es que son cosas diferentes y que se requieren otro tipo de adaptación. Cuando vamos al medio comunitario, ¿vale? Necesitaríamos unidades de transición antes de llegar del hospital de agudos a casa. ¿Necesitaríamos transición? Evidente. Porque hoy en día tu compañera tenía razón. Una persona de 90 años que ha perdido su funcionalidad y tiene otra vez que recuperarla, tiene que reentrenarse, ¿eh? Y reentrenarse supone que tienes que trabajar con el paciente tiempo. Y ese entrenamiento requiere estar allí, presencia. Y eso no se puede hacer en un hospital de agudos porque la estructura no lo permite, ni tienen que ser otros lugares. ¿Y esos lugares son coste efectivos? Por supuesto que son coste efectivos. ¿Por qué? Pero claro, si tú quieres poner un médico pues no. Pero si tú sabes diseñar adecuadamente la estructura y la plantilla, pues a lo mejor tienes que poner más terapeutas y tienes que poner pues menos farmacéuticos. Es que es evidente. Ujú. Me ¿Y por qué? comenta Sí, una compañera, Raquel, que es gestora de casos de un área básica de primaria, sí. me comenta, por el cambio de perfil de paciente, que es más crónico, ¿no valdría la pena dar el peso que le pertoca a los hospitales de día? Por supuesto, sí, 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 totalmente de acuerdo. Los hospitales de día, pero ¿qué problema tienen los hospitales de día? Que están enfocados, tienen un enfoque solo a la enfermedad, ¿vale? Y muchos de ellos serían situaciones de transición. Por ejemplo, pues un paciente, bueno, el éxito de ponerle a un paciente una transfusión en un hospital de día que luego vuelve a casa nuevo, es que eso es Sí. evidente. Eso es evidente, pero también hay hospitales de día que pueden trabajar la funcionalidad muy bien, ¿no? Y los deberían dirigir enfermeras, ¿no? Enfermeras y trabajarlo con terapeutas. Los hospitales de día Sí. son es una gran inversión, ¿vale? Eso sí, no los tienes que medicalizar. No quiere decir que no haya médicos, quiere decir que no los medicalices, porque su función es otra. Eso es lo que yo refiero, Correcto. que esa idea de transición, ¿no? Esa idea de transición podríamos hacerla perfectamente. Y los enfermeros tendrían que liderarlo. Correcto, porque cuando la enfermera de primaria pues, hace este seguimiento al paciente crónico proactivo, preventivo, ¿no? Cuando detecta que hay unos signos de descompensación, decir, lo dirijo al hospital de día y a lo mejor con un pequeño tratamiento no hace falta un ingreso porque el paciente quiere continuar en su domicilio y en Claro. su entorno, ¿no? Entonces puede ser un buen instrumento, ¿no? Liderado por enfermeras, ¿no? Porque muchos, bueno, yo los hospitales de día que conozco pues están liderados por enfermeras. Ahí el médico pasa puntualmente a poner un Claro. tratamiento, pero quien está ahí las 12 horas o las horas que está abierto el hospital, pues son las enfermeras. Claro, Otra pregunta. perdona, Sí. no, me ha venido a la cabeza. Yo cuando estaba en Guadarrama puse en marcha una cosa que se llaman camas de respiro, ¿vale? Y era en el hospital, los pacientes que estaban en su domicilio, pero que la enfermera del paciente veía que la familia iba a claudicar, ¿vale? Y que no lo dejaban en ningún sitio porque era un paciente muy complejo, porque era un paciente tal, porque no se fiaban de nadie, etcétera. Entonces estas enfermeras, pues yo puse puse en una habitación, ¿no? Como si fuera un hotel Ibis, de estos Ibis, o sea, esos Ibis que son baratos, así verdecito, monísimo y tal, como si estuviera el paciente en un hotel. Entonces el paciente se trasladaba a este hotel, ¿vale? A estar 15 días de estancia. Nosotros aprovechamos para hacerle pues yo que sé, entrenarle tal, bajaba al gimnasio, no sé qué, y había un jardín, un sitio estupendo, y la familia podía irse a descansar. El descanso de los cuidadores es clave en la cronicidad. Y se piensa todo el mundo que los cuidadores, no, pues es que hay residencia. No, es que la gente,
Cuando tú tienes un paciente que está malito, que está en casa, no quieres llevarlo a cualquier sitio. Pero a lo mejor te fías si tu enfermera comunitaria te dice 15 días puede ir a tal sitio que tienes una estancia que te he conseguido yo. Eso sí, para que tú te vayas a Benicàssim o para que tú te marches a Rosas. No puedes venir, no puedes ir a verle. Es para hacer vacaciones. Los cuidadores requieren estrategias y nosotros tenemos que darle vueltas a esto. No, es que esto es... Bueno, a mí me costó a veces disgustos, ¿no? Porque yo dije, bueno, ¿y por qué no voy a dedicar yo? Si yo sé lo que me cuesta esta cama, si en esta cama con estancias de cada 15 días puede venir mucha gente a lo largo del año. Y es como si vinieran a un hotel. Y además están en situación segura. Si les pasa algo, hay un médico al lado, hay enfermeras, hay de todo. Tienen una Wii, tienen la tele, tienen biblioteca, pueden dar una vuelta al jardín. También para ellos son vacaciones. Fijaos esto que es algo tan sencillo. Esto se debería de poder hacer. Esto tiene un coste bajo. Sí, pero al menos aquí en nuestra comunidad hay dificultades para encontrar camas de descanso y hay un déficit importante de camas de sociosanitario y muchas veces las camas de descanso pues, se quedan sin poder dar respuesta a esta necesidad. Porque no se han hecho enfoques como este que te digo yo. Porque a lo mejor tú le consigues una cama en una actividad residencial, pero a lo mejor el ciudadano dice, yo ahí no me voy. No me voy porque me fío, porque tal, ¿no? Bueno, Otra hay que pregunta, darle vueltas Carmen. a todo. Sí, dime. Otra pregunta, Carmen. ¿Qué opinas sobre la hospitalización a domicilio? Comenta un compañero. Supongo que se refiere a estas estructuras que provienen de los hospitales, ¿no? Para, en este momento que a veces hay falta de camas hospitalarias. ¿Cuál Yo, es tu claro, yo opinión? siento, no sé, a mí no me gusta. Yo creo que ya, o sea, la hospitalización a domicilio es algo de otros tiempos. Con las estancias medias que tenemos, ¿vale? El trabajo que se está haciendo en el ámbito comunitario no hace falta hospitalización a domicilio. Esta es mi opinión. Bueno, pudo hacer falta cuando nace la hospitalización domiciliaria en servicios especiales porque no se podía dar soporte en atención primaria. Pero ahora la atención primaria, con cómo está, cómo se puede organizar y cómo tal, no se requiere hoy en día, para mi gusto, hospitalización a domicilio en casi nada. En casi nada, ¿eh? No, vamos, es que yo no la veo útil y que la veo muy cara y no la veo que tenga valor. Sin embargo, veo mucho más valor a figuras, pues que en el hospital haya, pues yo que sé, personas que podamos hacer interconsultas, gente que me pueda asesorar a mí que llevo un paciente a domicilio de algo que no conozco. O sea, ese trabajo de comunicación entre nosotros, asesores, me parece importante, pero con el bagaje que tiene la gente en el medio comunitario, si tuviese buenos asesores al otro lado, no se necesitaría hospitalización domiciliaria. Vamos, yo creo que es una herramienta que ya ha cumplido sus objetivos, a pesar de que ahora hay gente que la reaviva nuevamente, pero creo que es absurdo, porque creo que el medio comunitario puede perfectamente llevar adelante este trabajo. Vamos, hay gente muy experta y bien asesorada si le hace falta. Perfecto. Yo no me gusta. Otra pregunta, Carmen, en relación al tema de la humanización de los cuidados, del cual se habla muchísimo, comenta Sí. la compañera, y este es un aspecto muy propio de la enfermera, de cuidar, el aspecto de humanización. ¿Por qué cree que en el año 2023 se tiene que hablar tanto de la humanización, sobre todo en los hospitales? ¿Nos hemos olvidado de cuál es nuestra esencia o qué pasa? No, lo que pasa es que la humanización la llevan a los hospitales las enfermeras, ¿vale? Lo que pasa es que cuando las enfermeras hacen algo y no le dan ellos mismos el valor que tiene, pues otros terceros dicen que hacen en humanización. Bueno, yo he dirigido un máster de humanización en salud. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que la estructura y la organización puede llegar a un momento que sea más importante el diagnóstico de un problema que la persona que está detrás, ¿vale? Es que la humanización tiene que ver no solamente con los cuidados, la humanización tiene que ver con la accesibilidad. O sea, si tú citas a una persona para operarse y la tienes esperando en una sala de espera 4 horas sin decirle nada, eso
¿Eso qué es? El tiempo de las personas es importante. Es muy importante la estructura, ¿no? Es decir, que la estructura sea amigable, ¿no? Porque tú estás en un ambiente amigable. Ahora, los líderes de la humanización son las enfermeras. Es que esto es evidente, igual que la seguridad del paciente. Eso lo hacen las enfermeras. Otra cosa diferente es que lo dicen poco. Lo decimos poco. Yo he dirigido un máster de humanización que era multidisciplinar y lo he dirigido yo, que soy enfermera, porque de humanización sé, está claro, porque mis raíces son la humanización, porque el metaparadigma es mío, porque yo conozco a una señora que se llama Watson, porque nadie me tiene que hablar del holístico, porque yo sé lo que es la espiritualidad, yo qué sé, y que eso tiene que ver con los cuidados. Y no hace falta que vengan terceros a explicarnos eso. Eso sí, yo he levantado la mano y he dicho, yo de esto sé, por eso yo en mi hospital soy la jefa del asunto de la humanización, porque voy diciendo, esta espera, eh, esta familia hay que darle información, cuidadito con este documento. ¿Qué pasa? Porque eso es la humanización. La humanización es responder a lo que el ciudadano necesita de nosotros, pero no solamente del cuidado, que por supuesto tengo una reclamación de una persona que no ha hecho un buen cuidado, ¿no? Claro que sí, pero que hay mucha gente y gente que cuida estupendamente. No estamos hablando de los cuidados, estamos hablando de que la organización ha perdido su enfoque y a veces es verdad que se piensa más en la máquina, en las consultas médicas, en la resolución, en cómo se recoge un fármaco, a ponerte en los pies de los pacientes, como decía la Henderson, y decir, oiga, póngase esto en su piel y des tu respuesta en su piel. Y de eso nosotros sabemos. ¿Qué no hacemos? Chulearnos. Es decir, que de esto sé yo. Y apuntarnos los primeros a decir, sí, el líder de este proyecto es una enfermera, porque es la que sabe de esto y está bien porque es lo que aporta al equipo, ¿no? Mm. No sé. Llevas razón, porque yo creo que cuando nos sorprende más es cuando se prioriza este tema o lidera este tema, ¿no? Algún otro profesional que dices, ay, pero esto, ¿no? ¿Cómo es que no hay Pero, una enfermera aquí hablando de humanización? ¿por qué tiene que Y levantar la mano? ya, Porque nunca levantamos la mano y decir, yo quiero. ¿Quién va a hacer esto? Yo. Yo soy de las que me apunto a todo. Mi jefe, cuando no sabe a quién ponerle un carguillo, me lo pasa a mí. Y entonces yo soy la jefa de la humanización, de la responsabilidad social corporativa, de atención al paciente, del comité de ética asistencial. Tengo más, digo, bueno, no hay más cargos que darme a mí. ¿Por qué? Todo tiene que ver con mi negociado, ¿no? Con ya, que yo sé pero luego de hay persona. Ya, pero luego hay una enfermera proactiva y que trabaja en la comisión de ética, en la comisión de humanización, en todas partes. Claro. Ligado a esto, una de las compañeras también pregunta qué nos está fallando, ¿no? Que otros profesionales de la salud están usurpando una visibilidad que es propia nuestra en todas partes, en los medios de comunicación, por todos los sitios. ¿Qué nos está fallando? ¿Que no lo decimos? O sea, ¿qué nos va a fallar? Yo he leído, no sé qué he leído, me han mandado en redacción médica. Los farmacéuticos van a ir a los domicilios a resolver los problemas de la atención primaria. Y yo digo, ¿pero qué dice? Flipante. ¿Pero qué dice? Y entonces, cuando yo me he reunido en los farmacéuticos, digo, perdona, tú no pintas nada del domicilio. El líder del domicilio soy yo. Vamos, el ciudadano quiere que vaya yo, no tú. ¿Tú a qué vas a ir? Si tú lo que tienes es un negocio, ¿a mí qué me cuentas? O sea, claro, si cada vez que alguien hace algo nosotros no decimos absolutamente nada porque nos da corte o porque no sé qué, mira, trabajar en equipo, para trabajar en equipo uno tiene que aportar especificidad. Uno tiene que decir, oye, esto lo hago yo, ¿vale? Una enfermedad no necesita que alguien le diga lo que es una contención. Es que eso, ¿de verdad? A una enfermedad no hay que decirle, este paciente hay que hacerle un cambio postural. ¿En serio? No, claro. Claro. O sea, y si alguien se atreve a decirlo, pues habrá que decirle, perdona, yo ya sé lo que tengo que hacer con los pacientes, sé cuándo les tengo que levantar, sé cuándo tengo que hacer tal. Tú no me puedes decir, te propongo un cambio postural, ¿en serio me lo dices? O esto me estás insultando, no me insultes. Entonces, yo creo que hay que creerse lo que nosotros somos. No hacer cosas que no son de nuestra competencia, por supuesto, pero sí decirte lo que somos competentes. Y yo me da mucha rabia
O sea, hemos mandado 4 años a la universidad a las enfermeras. Todas tienen, la mayoría tiene un máster, la que no se ha hecho, la que no se ha hecho la especialidad ELEIR, que bueno, hace 4 días se han aprobado. Estamos en un nuevo modelo que estamos incorporando en la práctica avanzada a enfermeras expertas que tienen formación y que toman decisiones. Porque claro, si tú pones a un especialista y ese especialista hace como un generalista, ¿a qué has metido el especialista? ¿No? No, Ujú. nosotros tenemos que decir, oye, los generalistas hacemos esto y los especialistas esto, y no nos vamos a pelear entre nosotros, no nos vamos a pelear, porque en los cuidados hay espacio para todo el mundo. Y si hemos decidido que haya especialistas que sepan más de los mayores, pues trabajarán en el ámbito del más mayor y ahí liderarán cosas, pero la generalista también tendrá su espacio y la enfermera comunitaria tendrá el suyo. Y la que lleve el niño enfermo, pues tendrá el niño enfermo y no será incompatible con la enfermera comunitaria que hace el niño sano. Y nosotros tenemos que pensar en cómo nosotros proveemos de servicios a la población, buenos servicios, que es lo que hacen las profesiones. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Porque no levantamos la mano y decimos, perdona, va a ser que esto no puede ser. Va a ser que no lo debes de hacer. Y se puede hacer como una sonrisa o diciendo un taco. Primero lo decís con una sonrisa, pero luego decís un taco y luego decís, perdona, que me enfado bastante. ¿No? Esto es lo mismo que cuando estábamos en el COVID y alguien decía, no, es que yo no informo. ¿Qué? O sea, que si llama un ciudadano por teléfono, hola, soy el Es hijo de una cuestión Juanito, médica, no informo. de Juanito, ¿qué tal ha dormido? Tú dices que no informas, ¿en serio? Tú tienes que decir, hola, soy Carmen, su enfermera, ha pasado una noche malísima, pobrecito. Ya hemos estado con él y tal, bueno, pero ahora parece que se ha echado un poquito tal, ya hemos hablado con quien teníamos que hablar. No se preocupe. Al revés, tenía yo que descolgar el teléfono, que sois la enfermera del paciente, llamar y decir, hola, soy Ana, soy Carmencita, buenos días. Su padre está mucho mejor o su padre ha pasado una mala noche. Es tan raro. ¿Cómo queremos tener visibilidad si lo que es nuestra área de competencia nosotros no la usamos? Si nosotros no supervisamos lo que comen los pacientes, tenemos que decir, pues ha comido todo. ¿Esto se delega? Pues no se delega, porque si no comes, la piel es un órgano que se estropea y te puedes morir. Así que comer es súper importante y lo tienen que supervisar las enfermeras, claro que sí. No es tragar, no, ¿vale? O sea, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Entrenar a un paciente para que vaya al baño es importante para su funcionalidad y eso es un plan de cuidados y eso lo hacen las enfermeras, ¿vale? Y no se desprecia, porque es el futuro. Porque ponerle a los pacientes pañales por la noche, esto es muy malo. Y las enfermeras no lo deben de consentir. No sé. Bueno, no sé. No, Bueno, no. yo lo que os digo Liderar el plan de cuidados, evidentemente. es que nosotros tenemos que supervisar las cosas, trabajar con los pacientes, trabajar con sus familias y trabajar con el equipo. Y ya está. Y así, pues tendremos que decir pues que nosotros damos cuidados profesionales, que esto es muy importante, que se distinga bien. Y salir en la El, tele, que es importante, parece que hay que salir y en la tele, tanto, no sé. y tanto. ¿Qué? El COVID ha supuesto pues una terrible, creo, un terrible tropiezo a todo el proceso de seguimiento para los pacientes crónicos, tanto en atención primaria y lo hemos visto también en los hospitales por cómo nos han llegado los pacientes. Ahora creo que esta semana o hace un par de semanas leía que se volvían a empezar a realizar los grupos de seguimiento del paciente experto. O sea que han estado 3 años sin Sí. estos grupos de seguimiento. Y algunas de las cosas que se habían desarrollado para el seguimiento del paciente crónico no se han reintroducido todavía, como el acceso directo desde atención primaria a camas de subagudos. Esto se ha reactivado en algunos sitios desde hace muy poquito. El COVID ha significado un gran golpe, yo creo, para todo este trabajo de la estrategia de cronicidad. ¿Qué Sí, opinas? que sí, claro. Pero, ¿qué hemos aprendido? Lo importante es qué hemos aprendido en el COVID para no repetirlo mañana. Y si los enfermeros pensamos que los cuidados se han quedado en un lado, si los enfermeros pensamos
que a los pacientes hay que acompañarlos, aunque sea con un EPI. Si los enfermeros pensamos que no se puede dejar de hacer domicilios, ¿vale? Si los enfermeros pensamos eso, tendremos que sentarnos ahí en el colegio, un grupo de trabajo y decir, vale, ¿qué hemos aprendido? Porque mirar, si no hemos aprendido nada, nosotros no hemos sido profesionales. Sin embargo, si hemos aprendido, pues que a lo mejor ha primado demasiado lo biológico y en la primera ola estaba bien, pero en la segunda ya teníamos que haber a lo mejor hecho alguna cosa más. Aprendamos de eso. O sea, yo desde luego recomiendo que lo normal es que hagamos informes técnicos y decir, vale, para la próxima vez estamos preparadas. Para la próxima vez nosotros pondremos encima de la mesa todas estas cosas. Para la próxima vez haremos esto, ¿vale? Y yo creo que hay que repasar bien qué hemos aprendido. Nos hemos dejado llevar por esta corriente, que vale, que ha sido al principio horrible y no sabíamos qué hacer, pero con el tiempo sí hemos sabido hacer. Cuando yo fui al Congreso de los Diputados, que tuve el honor de ir, que me invitaron, ¿no? Yo les dije cositas allí, no me hicieron ni caso, ni caso. Pero yo les dije, miren ustedes, denle de descansar a la gente. Mándenlas a casa a hacer pan. Dejen a los profesionales que descansen. No, vamos a darles 10 para cuando... No, para cuando quieran, no. Vamos a hacer ahora que la gente se vaya, se desconecte 3 días y vuelva con las pilas cargadas. Pero aprendamos también que los pacientes también requieren de sus enfermeras y que sus enfermeras están aquí y que tienen cosas que decir. Y tienen que participar en las comisiones estatales, ¿vale? Donde están los técnicos. Porque de cuidados los que hablan no tienen ni idea, ¿vale? Que las que han hecho la vacunación en este país son las enfermeras. A ver si le queda claro a todo el mundo. Y esto no se dice nunca, se dice, en el país se han vacunado, como si las vacunas se las hubiesen puesto en mosquitos. No, lo que hay que decir, las enfermeras españolas han vacunado a la ciudadanía. Y eso ha sido tiempo que hemos empleado y no lo hemos empleado para otras cosas. O sea, también debemos de decirlo. Yo, esto desde luego se lo achaco al Consejo y desde luego cada vez que salgáis en la tele hay que decirlo. Cuando algún político diga, hemos vacunado, le decimos, ¿quién ha vacunado? ¿Quién ha vacunado? Espero que solo las enfermeras. ¿Vale? Esta competencia es mía. Los farmacéuticos, no, en las enfermeras, porque esto no lo hace cualquiera. Esto lo hace un profesional y tiene unas condiciones y lo hacen las enfermeras por alguna razón, porque tiene sus riesgos, ¿vale? Pero eso también hay que decirlo en alto y hay que publicarlo en los periódicos, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante, los profesionales lo que hacemos es aprendemos de lo que ha sucedido. Tenemos que sentarnos. Yo os recomiendo, estas personas que han estado ahí a pie del cañón, enfermeras, un grupito pequeño en vuestro colegio, sentaos a pensar juntos qué hemos aprendido, difundirlo entre vuestros colegiados, hacer un consenso y decir, mirad, chicos, como venga otra vez, estamos preparadas. Estamos preparadas. No nos va a coger de sorpresa, porque nosotros vamos a saber qué decir, porque lo hemos reflexionado, hemos aprendido y está aquí para todos nosotros, ¿no? Esto es lo que yo haría. Uy, no sé si esto es lo que me has preguntado. Ya sabes que me enrollo. No, muy bien, muy bien. Una compañera, Raquel, comenta, nos tenemos que dar importancia. Sí. Mira, es muy importante estar orgulloso de lo que eres. Todos los 46 que estamos aquí hoy, estamos orgullosos de ser enfermeras, ¿no? Estamos aguantando esta de Madrid con un té. Estamos orgullosos de lo que hacemos. No queremos ser ingenieros. Ni queremos ser el dueño del Corte Inglés, ni queremos ser el señor Roy, el de Mercadona. Bueno, ese no sé, yo me he apañado, ¿no? Queremos ser lo que somos, enfermeras, que cuidamos de los demás, que nos encanta dar cuidados profesionales, que entrenamos a los pacientes, que aportamos a las organizaciones sostenibilidad, que damos diariamente valor, que escuchamos a los ciudadanos, que buscamos soluciones, que trabajamos la humanización, que no estamos todo el día llorando, que no estamos todo el día llorando. No estamos llorando, somos profesionales. Sí, el COVID nos ha sido un palo, pero nosotros somos profesionales de la salud y no estamos aquí para llorar, estamos para trabajar, para hacerlo bien y, por supuesto, para dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que nos salvará como profesión, dar lo mejor.
Y por supuesto, como alguien decía, ¿no? Chulearse un poco, ¿no? Es decir, oiga, es que yo estoy contento, es que yo estoy contenta de estar hoy aquí, ¿vale? Yo estoy en mi despacho, he venido a las 7 de la mañana y estoy aquí, no pasa nada, estoy contenta. ¿Por qué? Bueno, pues que estoy haciendo algo con mis colegas, ¿vale? Trabajar de forma colaborativa, ser capaz de reconocer que hay gente estupenda, que trabaja súper bien y leemos a Morales. Yo digo a Leo a Morales y digo, madre mía, pero qué listo que es, por Dios. Pero qué fuente de conocimientos. Ay, qué artículos, madre mía. Qué tío más sesudo, lo que me enseña. ¿No? Pues eso, decir qué suerte tenemos de tener colegas que tienen formación. Y por supuesto, cuando hay alguien que no lo haga bien, decirle, oye, perdona, haz el favor de cambiar, porque lo que haces tú también me afecta a mí. O sea que un poquito de evidencia científica es importante. Ya veis cuando venga la de la evidencia, no os digo nada, que la he visto programada. Muy bien. Otra pregunta que me comentan es el tema de la continuidad asistencial. ¿No crees que es transversal y cuando ingresa el paciente al centro hospitalario también deberíamos recibir un informe de la enfermera de primaria de cómo está el paciente, en qué punto está de su plan de cuidados? Sí, totalmente de acuerdo. La continuidad de ida y vuelta, ¿vale? La continuidad no es solamente unidireccional. ¿Qué problema hay? O sea, no sé vosotros si tenéis visores clínicos, pero los visores clínicos son muy interesantes, ¿vale? Que podamos nosotros, cuando viene un paciente nuestro, bichear en la historia informatizada y mirar qué ha escrito mi compañero al otro lado, ¿vale? Porque estamos en el siglo XXI, entonces pedir que los informes de los enfermeros se vean como se ven los informes médicos, esto es clave. Y nosotros decir, oiga, deme usted mi clave que quiero entrar que quiero entrar a ver lo que tiene mi paciente, ¿vale? Y para mí esto es de gran valor. Y al revés, ser capaz de comunicarnos. Mira, hay una herramienta que se usa muy poco, que se llama teléfono. Llamar a un colega y decirle, hola, tengo aquí a tu paciente, debías de venir a verlo porque le va a encantar que vengas a verle. Es que eso, pues tú no sabéis la fuerza que tiene eso. O sea, una enfermera comunitaria va al hospital y dice, me ha llamado Julia, que venga a verte. Y el paciente dice, yo estoy en buenas manos. ¿Está claro que estoy en buenas manos? Eso, para nuestro plan de cuidados, es clave. No tenemos tiempo, pues mira, sacar el tiempo. Sacar el tiempo. ¿Por qué es tan importante que a un paciente, su enfermera comunitaria, le vaya a ver al hospital y viceversa? La enfermera comunitaria diga, me ha mandado Ana un informe que vamos, te voy a niquelar, vamos a estar aquí niquelados en casa. Que no dejemos salir un paciente de alta el viernes. Que cuando un médico diga, este paciente se va hoy, pues le digamos, perdona, va a ser que no. Los pacientes no se pueden ir de alta los viernes a casa. ¿Por qué? Porque están malitos, porque están convalecientes y por la tarde ¿quién los va a atender? A la urgencia, otra vez adentro, en 2 días, reingreso. Eso le pasa a los crónicos. Luego las enfermeras hospitalarias que dicen, ni de coña, sé que el paciente no sale de la planta más que el miércoles, como tarde, el miércoles. Para que nos dé tiempo, jueves y viernes, a poder hablar con la de atención primaria, que vaya a su casa a verle, que la familia esté entrenada. ¡Uy! Se ha roto. Esta es la cámara la he puesto en al revés. Ah, no, ahora. ¡Uy, qué emoción! Es que me emociono. Entonces, creo que esas cosas son cambios sencillos que podemos hacer. Y a lo mejor en una ciudad grande, pues no, pero a lo mejor en Gerona podéis hacerlo. A lo mejor para todos no, pero hay un grupo de pacientes que decís, venga, sí, vamos a hacer un plan para que estos pacientes nos vean juntos. ¿Vosotros sabéis la fuerza que tiene eso? Es impresionante. Pero si yo descuelgo el teléfono que estoy en atención al paciente, hago cualquier chorrada de estas y al otro y el ciudadano acaba enterándose y dice, pero es que doña Carmen, es que usted es un ángel. A mí que me encanta que me quieran. Es que es impresionante, se puede hacer. Solo hay que querer y encontrar tiempo, esos tiempos que nosotros decimos, esto tiene valor. Vamos a dejar de hacer esto, lo que no tiene tanto, y vamos a hacer esto que tiene más valor. Vamos a dejar de hacer esta chorrada y esta la vamos a hacer. Y vamos a hacer un plan proactivo. Yo llevo años intentando que se visite a los pacientes en los hospitales por el medio comunitario. Llevo años. Cuando yo era directora de enfermería de atención primaria, lo planteaba constantemente. Y recuerdo haber ido al Hospital de La Paz a buscar a un niño y como su enfermera no podía ir, yo la directora, pues fui yo.
Las enfermeras de La Paz alucinaban en colores, claro. Decía, pero tú ¿quién eres? La directora de enfermería de los de... Sí, eso yo. Pues fui a ver a los padres, fui a ver al niño, pero la hermana no podía. Bueno, vale, eran otros tiempos, ven, bien. Bueno, pero al final eso daba una seguridad. Da una seguridad a la unidad familiar, le da una seguridad, bueno, que vale la pena trabajar de esa manera. No digo que esto sea perfecto. Diréis, joder, Carmen, es que no se puede. Bueno, a lo mejor no se puede en todo, pero en algunos casos vosotros sí sabéis que se debería de poder hacer. Y podríamos pilotarlo y podríamos medirlo y veríais cómo el impacto que tiene en la salud de la familia y del individuo es un impacto muy alto, porque la seguridad que te da un profesional, el dolor baja cuando el paciente se siente atendido. Le duele menos. Y no es el fármaco, es tu presencia. Saber que puede descolgar el teléfono y llamar a alguien. El Y caso de Lili. seguro que no lo olvida en su vida. Ah, eso por supuesto, eso por Se supuesto. queda aquí. Entonces, claro, pero es que nosotros tenemos que, trabajamos en ese entorno próximo. Tened en cuenta que estamos todo el día en el espacio más íntimo de los seres humanos. O sea, en ese espacio solo entran las enfermeras y alguno que otro, pero pocos. ¿Vale? Es un espacio muy individual, muy personal. Entonces tienes mucho vínculo. Eso es una fortaleza, es una gran fortaleza. Y la utilizamos muy poco. Pensamos que todo es igual, no es todo es igual. Tú estás en ese trozo y en ese trozo, bueno, sí, os recomiendo que leáis libros que escriben los pacientes sobre cómo nos ven, sobre lo que perciben de nosotros. Yo me recuerdo una vez que un paciente me pidió escribirle un prólogo que había escrito un libro. Y yo, era la gerente, molaba. ¿Me escribe usted el prólogo? Y yo, pues vale, le escribo el prólogo, vale. Y entonces leyendo el libro encontré un cuidado invisible. Y yo decía, pues qué cuidado invisible más chulo. Y fui a la directora de enfermería, bueno, el paciente no te... Y entonces la directora se enfadó muchísimo porque no había visto todo lo que hacía ella de cosas así súper procedimentales y tal. Y el paciente se había fijado en el cuidado invisible que le había dado un enfermero del turno de noche, que por supuesto no estaría en los registros ni de coña. Pero sin embargo, fijaos, os lo voy a contar, ya sé que me enrollo, lo siento. ¿Lo cuento? Si no, Sí, sí. sí. Bueno, fijaos, este era el cuidado. Era un paciente que le había dado un ictus, ¿vale? Y entonces, la primera noche que está en el hospital, relata, empiezo a angustiarme muchísimo. Creo que me han amputado el brazo y creo que me han amputado el brazo y la pierna. No me los veo, no los noto, estoy fatal. Encima, o sea, estoy en este hospital, estoy solo, tengo miedo y encima me han amputado el brazo, ¿vale? Y entonces vino un enfermero y me dijo, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que me han amputado todo. Y entonces cogió su mano y me dijo, mira, no, tócatelo, ¿ves? Lo tienes aquí. Es que no lo notas, pero sí, tienes el brazo y también tienes la pierna. Yo te los coloco bien para que puedas dormir. Entonces el paciente relataba que le hizo esto, le colocó el brazo, ¿vale? Y consiguió dormir. Y que a partir de ese momento vio que él tendría que trabajar para que ese brazo y esa pierna se recuperasen. Y que aquello era lo que mejor le había sentado y lo que le había motivado más para trabajar en aquel centro. Fijaos que es un cuidado invisible total. ¿Vale? El enfermero, por supuesto, que yo por supuesto que era la gerente le llamé isofacto. Dijo, bueno, por Dios, qué cuidado invisible más chulo. Y él me decía, ¿quién yo, Carmen? ¿Yo he hecho esto? Sí, lo has hecho tú. No, el paciente no se había fijado en lo espectacular, le había impactado cómo el enfermero le había hecho reconocer su cuerpo, le había acomodado su cuerpo y le había pedido, le había ayudado, le había motivado para trabajar, ¿no? Fijaos, es una cosa, estos cuidados invisibles tienen un valor excepcional, ¿vale? Deberíamos de trabajar más. Yo trabajo en la Aurora Más, que la Aurora Más hace cosas de estas. Bueno, ¿os ha gustado? A mí cuando he sido gerente me he divertido un mogollón también. Mucho, Carmen. Y bueno, creo que debemos ir acabando. Vale. Queda una pregunta en el aire de una compañera, el tema de las Sí. altas enfermeras, ¿no? De Ajá. los hospitales, ¿no? Sí. Que bueno, la alta de enfermería es el único documento que es visible en el sistema y que supongo que muchas veces deja que desear, ¿no? La información que en ella se plasma para traspasar a la compañera de primaria. ¿Cómo lo ves? Hombre, es que yo creo que en el siglo XXI
no debería existir solo el documento del alta, ¿vale? Creo que, o sea, yo desde luego si trabajase, no sé si vosotros sois capaces de veros, pero desde luego lo que hay que plantear es, no, quiero ver la historia de la enfermera, quiero entrar, quiero bucear en lo que han hecho las enfermeras, ¿vale? Porque para mí eso es importante, para nosotros es muy importante la valoración, no el informe al alta con las recomendaciones para el paciente, que eso es lo que se hace. El informe al alta tiene que tener información para otro colega. Esa información, cuando tú te lees las recomendaciones, tú ahí tienes recomendaciones para el paciente. Los informes que hay son para el paciente, no son para otros colegas. A mí me encantaría recibir lo que mi colega piensa. Es decir, este ciudadano, esta familia, te pronostico que va a claudicar en 2 meses. Entrénala porque va mal por ahí. Creo que este paciente no tiene suficiente funcionalidad. O sea, cosas que me vayan a servir a mí para luego seguir trabajando, ¿vale? No lo que sale del ordenador. Por eso es muy importante revisar la información clínica que se ponen en los ordenadores, revisarla bien. Y también un poco ver realmente hacer nosotros lo que realmente nos interesa a la hora de desarrollar un plan de cuidados. Hay cosas que no se plasman, que tienen que ver muchísimo con los cuidados y la capacidad de autocuidado. No están bien, eso no está bien organizado. No. Y eso para nosotros es clave. O sea, si un paciente no aprende, o si un paciente tiene un afrontamiento que no es capaz tiene problemas, la enfermera en la atención primaria tiene que empezar por otro sitio. Entonces, Claro. o sea, esa estructura no está bien hecha en los sistemas de información también porque se han copiado de la actividad médica. Entonces, claro, tienen una estructura demasiado tal. O sea, yo desde luego sí que creo que podría, o sea, entrar a bucear en los patrones. Ya sabéis que es muy importante. Valores y creencias hay que hacerlo, nada de saltárselo, porque ese es un patrón interesantísimo a la hora de saber cómo la persona tiene su escala de valores y cómo haces tú su plan de cuidado. Si no, no puedes hacer ahí la entrevista motivacional, lo vais a hacer vosotros. Y por supuesto, bucear esos otros elementos. Pero claro, para eso hay que ser proactivos. Las enfermedades clínicas tienen que decir, no tienen que decir solo de, pues vaya asco de historia clínica que nos han pillado. Jolín, ¿quién le habrá hecho? Algún tonto en un despacho. No. En vez de decir eso, lo que hay que coger es decir, a ver, vamos a ver qué me hace falta a mí. ¿Qué necesito yo para cuidar a los pacientes? Necesito que se me ponga esto en primera fila, esto en primera fila, esto en primera fila, esta escala, este tal, boom, boom, boom. Y si algo no me sirve, pues si el Zaric no te sirve porque no es nada predictivo, pues que a todo el mundo le gusta el Zaric, pero sí que el Zaric a nosotros no nos vale para casi nada, más que para decir que lo hacemos, pero no es predictivo para lo que nosotros estamos haciendo ahora en este momento. Lo más Pues hacer interesante una es, propuesta de lo que me es útil, ¿no? Y claro, ¿qué luchar para... necesito yo? ¿Qué necesito yo para mi práctica clínica diaria? ¿Qué necesito yo? Hace poco vi una herramienta, perdonadme, que ya es lo último, y es que se firma a cholón. ¿Cómo? Ya. Sí, sí, sí. ¿La medicación? ¿A cholón? ¿Pero tú qué dices? ¿Quién ha hecho esto? No, es que no tiene. Bueno, pues entonces habrá que buscar tiempo porque es que es una cosa importantísima, como que, Sí, no, no. como que a mogollón. Si no es 1 a 1, lo siento. Firmar Es que agenda completa. Claro, es que eso no se puede hacer. Es que eso es importante porque mejora, pero ¿no os dais cuenta que eso no mejora nada? Que eso es lo que dice, no. Otra cosa diferente es que esto lleva X tiempo y que hace más falta más gente. Bueno, pues vale, pues ahora falta más gente, yo no digo que no, pero cuando alguien te dice esto es a mogollón, nosotros tenemos que revelarnos y decir, ¿quién ha dicho esto? A que no sabes lo importante que es. ¿Vale? Esto te desprestigia como profesional. Claro, no solo eso, sino que Realmente. además es una herramienta legal que si se puede hacer eso, alguien te puede llevar a los tribunales. Entonces tú tienes que hacer las cosas de forma delicada. La historia clínica es un documento muy importante que hay que hacerlo bien, claro que sí. Por eso hay que darle vueltas. No sé. Bueno, Carmen, Bueno, muchísimas aquí gracias. llevamos aquí toda la tarde. Más de té, ¿no? Té con bollo. ¡Ostras, las 6:30! ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias Bueno, por tu tiempo, por lo que hemos compartido y por todo lo que hemos aprendido de los cuidados, porque si algo te caracteriza es que
todo el rato hablando de enfermeras, de cuidados y en lo que nos tenemos que fijar y en lo que a veces tendríamos que no hablar tanto, ¿no? Sí. Muchísimas Bueno, gracias. nada, a vosotras por invitarme. Gracias por estar ahí. Habéis aguantado como unas campeones los participantes. Espero que las webinars os gusten. He visto que viene gente buenísima, así que colegas estupendas y sobre todo participar, ¿no? Participar con el colegio que os da esta oportunidad. Participar, hacer documentos, publicar. Esto es lo mejor. No lloréis por las esquinas, reíros muchísimo Y gracias. Y compartir. Y reconocer el trabajo de las compañeras, ¿no? Sí, Que esto es muy importante, ¿no? sí. El cachito que cada una hacemos del cuidado del paciente, ¿no? Y de la familia. Sí, o sea, yo creo que compartir, estar orgulloso de los nuestros, ¿no? Chulearnos un poco, ¿no? Que diríamos. Chulearnos un poco, diciendo, mira, es que yo estoy en la mejor profesión del planeta, ¿qué le vamos a hacer? Pues que has elegido una que no te interesaba. Y bueno, sobre todo, es muy importante lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, tenemos a nuestro lado gente maravillosa que trabaja súper bien, que nos ha enseñado y nosotros estamos dispuestos a enseñar, también pequeños que nos enseñan todos los días. Y bueno, decir que hacer un buen trabajo, bueno, te ayuda a ser mejor persona, con lo cual tenemos una suerte tremenda. Y que te emocionas, ¿no? Cuando ves el trabajo de tus Sí, compañeras sí, tan fantástico que están sí. haciendo. Es verdad, es verdad. Así que decir que, bueno, no dejéis que a nadie se le critique. Ya les criticaremos nosotras. Es suficiente. Muy bien, muchas gracias por invitarme y, bueno, cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Nos vemos No, desde mi trastero. Ya veis qué trastero tengo tan chulo. Todos los libros de la Cruz Roja del siglo pasado están aquí. Y bueno, pues y gracias si por alguna todo. vez vienes por Girona, ya lo Me sabes, encanta. esta es tu Sí. casa. ¿vale? Muchas gracias. Un besito. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Gracias.